Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Derio Hilari y soy parte del jurado de Sevenif. Estoy muy contento de participar en este proyecto y me pone muy contento también la gran participación de gente que se anima a hacer videos y que se anima a mostrar su arte. Les cuento un poco sobre mí. Yo soy fotógrafo y filmmaker de Argentina, más específicamente de Jesús María. Es una ciudad pequeña en Córdoba. Bueno, todo empezó acá, empezó desde hace unos 3 o 4 años, eh, con esto de trabajar específicamente en esta área. Y de a poquito fui creciendo, me fui haciendo clientes primero de Jesús María, después de Córdoba, después de Buenos Aires, y en los últimos años me mudé a Buenos Aires. Estuve trabajando allá, ahora por la pandemia me vine a Córdoba por una cuestión de salud y seguridad nada más. Pero la idea es volver y continuar mi laburo allá. Bueno, no siempre trabajé de esto, es más, me recibí de contador público, una carrera que la verdad que mientras la hacía tuve miles de crisis y miles de complicaciones, porque sabía que no era lo que más me gustaba, pero la terminé igual porque soy bastante cabeza dura. De todos modos, siempre sirve estudiar. Genero muchos amigos, muchas conexiones, viajes y también me di el tiempo para que todo sucediera como tenía que suceder. Es así, creo mucho en que las cosas suceden cuando tienen que ser y ni antes ni después. Entonces creo que fue el momento justo. Una vez que terminé de contador, dije no sé qué hacer, estuve laburando, me fui de viaje a Barcelona, quise vivir allá, tampoco me gustó. La cuestión es que estaba un poco perdido, creo que esa crisis después de la facultad o una vez que uno quiere dejar de estudiar y tiene que empezar a trabajar y a vivir de lo que quiera hacer, sea si te gusta o no, que yo siempre aliento a la gente para que haga lo que le gusta. Eh, es un momento complicado, es un momento que por ahí uno no planifica y nadie te da las herramientas, porque tampoco existen, digamos, es simplemente chocarse con la realidad y ver qué pasa, qué sucede. En mi caso, actualmente estoy laburando con muchas marcas grandes que nunca me hubiera imaginado. Estuve laburando con Audi, con Stella Artois, estuve laburando con Rutini, hice viajes. La verdad que fue algo que me pone muy orgulloso de poder haber convertido mi trabajo en algo que siempre soñé, digamos. De todos modos, tampoco quiero exagerar porque como todo laburo, llevan momentos en los que uno tiene crisis, en los que uno se replantea de vuelta si realmente quiere hacer eso. Entonces, está bueno poder ir fluyendo y haciendo cosas que le gusten. Cuestión es cómo llegué a trabajar de esto. ¿Cómo llegué? Ya ni me acuerdo, pero que pasaron muchas cosas. Pero fue así, fue un día para el otro. Yo estaba trabajando en administrativo en una empresa y dije, la verdad que estoy acá, estaba con un nudo en la garganta todos los días, iba y no me gustaba el horario fijo, no, se me complicaba mucho poder trabajar en horarios fijos y quedarme en una oficina. Entonces dije, bueno, nada, voy a empezar tenía mediodía para ese momento, o sea, laburaba solamente a la mañana y a la tarde tenía libre. Entonces a la tarde aproveché para crecer en todo lo que es la fotografía y el video. Primero en la fotografía específicamente, estudié mucho sobre composición, todo online también. Es más, incluso ahora tengo un curso que hicimos con Doméstica que también está muy bueno, que si a alguien le interesa aprender a componer o sobre los colores y editar, también está el curso. Cuestión es que estudié todo en internet y lo único que me quedaba era salir. Entonces agarraba y estudiaba unas 3 o 4 horas, tomaba apuntes, miraba, no sé, inspiraciones, gente que hacía fotos, mucha gente que hacía fotos similares a las que yo podía hacer. En donde estoy ahora, en Jesús María, hay mucho lugar de campo, de sierras, mucha naturaleza. Entonces veía gente que hacía fotos de naturaleza, de campos, y intentaba asemejarme a esas fotos, a esas inspiraciones, a esas referencias. Eh, a través de combinando la composición, edición, referencia y todo eso, fue como
fui haciendo como mi especie de prueba en esto. Y Instagram, que es la gran herramienta del día de hoy, junto a TikTok ahora, que es una alta herramienta para conectarse, para mostrar lo que uno hace, creo que es una herramienta clave y fue, y lo va a seguir siendo, a la hora de poder mostrar tu trabajo. Entonces, nada, yo iba subiendo, igual de todos modos, todos estos trabajos que en realidad fotos artísticas, que en realidad eran conceptos míos y locuras mías, que se me iban surgiendo en ese momento, las iba subiendo sin tener una expectativa concreta, no era que yo decía, bueno, quiero trabajar de esto, sino que yo les iba subiendo para compartir lo que estaba haciendo y compartir y mostrar al mundo que podía hacer fotos y a mí mismo también, ¿no? Era como un gran desafío crecer en eso. Y así fue creciendo, creciendo, creciendo mi red personal y eventualmente una empresa me contactó para que les haga las fotos y esa empresa, bueno, le gustaron las fotos y entonces empecé a mostrarlas también en mis redes y una cosa fue llegando a la otra y es así como terminé trabajando de esto. Bueno, lo estoy resumiendo de una manera exageradísima. Hay miles de subidas y bajadas y de momentos de incertidumbre que uno nunca sabe qué puede llegar a pasar. Pero bueno, es tirarse a la pileta y nada, hacer lo que a uno le gusta, que todas las cosas que salen del corazón y de lo que uno quiere hacer realmente, de lo que a uno le gusta, siempre que terminan fluyendo. Muchas veces me frustraba también y esas frustraciones fueron las que me ayudaron también a crecer. Entonces creo que está bueno que si en el caso de que el video que hayan hecho ustedes no salga elegido, no se tiren abajo tampoco. La idea es que es esto, de seguir creciendo y de seguir aportando y seguir afilando porque tiene una herramienta increíble y es una forma muy linda de mostrar lo que a ustedes se les cruza por la mente. Entonces, los desafío a eso, a que también sigan creciendo, incluso a los ganadores, a las personas que participan, a todas las personas que hayan participado de este concurso, que sigan adelante y que sigan perfeccionando sus herramientas, estudiando. Estudiar es algo clave. Yo la verdad que a mí me cambió mucho mi forma de ver, de resolver fotos, la velocidad en que las resolvía. Muchas veces previo a estudiar composición hacía fotos y me demoraba y no sabía bien qué era exactamente lo que me gustaba, qué era lo que buscaba, qué era lo que quería mostrar. Entonces creo que está buenísimo estudiar y aprender eso para después ser más concreto a la hora de mostrar en una foto, en un video, de una manera rápida lo que queremos decir. Anécdota. Por ahí uno nunca sabe con quién se conecta, de quién se hace amigo y cómo esa persona puede conectarse en un futuro, digamos. O sea, a lo mejor conociste a alguien en un momento, dejaste de ver a esa persona y de un momento para el otro, después de 2, 3 años, esa persona se conecta de vuelta con vos y esa sincronicidad que existió en ese momento es algo increíble. Les cuento, esto me pasó mucho en mi laburo en general, que fue yo desde Córdoba con Instagram me conectaba mucho con gente de Buenos Aires sin intención de nada, digamos, o sea, era simplemente porque estamos haciendo algo similar. Y cuestiones que después de 2, 3 años más o menos de laburar en esto, cuando me fui a vivir a Buenos Aires, esas personas se hicieron amigos, esas personas también me dieron laburo. Entonces creo que eso estuvo muy bueno y fue algo, un capital que se fue creando
inconscientemente y que está bueno esa sincronicidad. No sé si quedó claro, pero bueno, les cuento otro ejemplo más concreto, que fue cuando me fui a vivir a Barcelona, por ejemplo, que no tenía decidido qué iba a hacer. Me hice amigo de una chica de Estados Unidos que también resultó ser bloguera y influencer, instagramer y fotógrafa. Eh, y los dos fuimos creciendo como por caminos separados, pero bueno, después nos separamos por una cuestión de distancia, de que ella vivía en un lado, yo vivía en el otro. Y después de unos años, bueno, unos años, 2 años por ejemplo, eh, ella me contacta de vuelta y me dice que quería venir a conocer Argentina y que desde Argentina me quería llevar a mí como fotógrafo a Puerto Rico y después a Perú. Entonces, imagínense el éxtasis que yo tenía de no solamente tener la posibilidad de viajar laburando, que es como bueno, en su momento era como mi sueño así más grande, sino que también hacerlo con una persona que yo ya conocí y que nunca me hubiera imaginado que esa oportunidad se iba a dar en un futuro, ¿no? Cuestiones que ella vino a Argentina, estuvo acá más o menos un mes en mi departamento, estuvimos juntos, comimos, le mostré toda la cultura argentina, el mate, el asado, todo, ella estaba como loca. Cuestiones que en ese mismo mes organizamos todo lo que fue el viaje y nos fuimos para Puerto Rico. Ahí hicimos fotos para hoteles, trabajamos también para prensa de Puerto Rico y después en Perú también trabajamos para un bus que te lleva por todos los puntos turísticos y Cusco y el tren y todo eso. Así que estuvo una experiencia increíble y fue por esto de las sincronicidades. Está bueno también con esto les quiero transmitir que a ver, siempre respeten y siempre respétense a ustedes mismos y pongan sus límites hasta dónde uno puede dar, pero está bueno también en ese respeto, respetar al otro y ser bueno y ser amable, porque el, el ambiente parece grande, pero no es tan grande. Entonces, las mismas personas se terminan rodeando con nosotros. Entonces, está bueno poder ser, digamos, amable y sincero con lo que uno piensa y con lo que uno hace. Tengo muchas inspiraciones puntuales, digamos. Me gusta mucho ver fotos, me gusta mucho ver videos, me gustan también laburos que me inspiren a hacer cosas, que me desafíen a hacer cosas nuevas. Eh, en un momento del año pasado en donde estaba bastante alterado, mucho viaje, mucho trabajo, eran como en el mes, capaz que viajaba 2 veces a diferentes lugares, hacía cosas en Buenos Aires. Está muy bueno llevar un buen ritmo de laburo, pero muchas veces en el año se torna bastante desgastante y cansador y, viste, es como que uno se pone en modo automático. Entonces, muchos de los últimos laburos siento que si bien salían muy lindos, a modo personal, sentía que estaba bastante automatizado. Entonces está bueno poder inspirarse en cosas nuevas, consumir contenido diferente y también investigar, experimentar cosas distintas, ir probando. Creo que la inspiración viene un poco de afuera y un poco de adentro. La creatividad sale desde adentro, desde el corazón, desde donde quiera que sea, de la conciencia universal. Es un momento de conexión con lo que uno tiene adelante y con la cámara y con el ojo y con todo eso. Entonces creo que esos son los momentos de inspiración para mí. Bueno, me gusta mucho con respecto a la generación de contenidos, me gusta mucho pensar ideas, me gusta mucho flashearla con cosas, pensar cosas nuevas, desafíos, porque siento que muchas veces las marcas tienen como o sea, un problema a resolver que es cómo mostrar determinado evento, determinado producto, determinado acción. Entonces ese sería como el problema y a mí me gusta como esto de pensar y flashear diferentes ideas y buscarle la vuelta para que sea un contenido nuevo, un contenido
inspirador, que esté bueno. Creo que eso es lo que más disfruto. Pensar ideas. Después a la hora de trabajar y ponerse, me gusta también filmar, me gusta meterme ahí con la cámara. eh, y también la edición, la verdad que disfruto bastante. Pero si tuviera que elegir una de las áreas sería pensar la idea. Eso es lo que más me gusta. Sí, muchas veces tuve miedo de fallar y de no estar al nivel o a la altura de lo que se pedía, pero justamente creo que esa adrenalina es lo que me llevó a actuar y salir adelante y a levantarme y a buscar más tomas y mejores tomas. Creo que, bueno, voy a elegir una historia media pava, que fue cuando hacía más fotos que video y como que en un momento capaz que me confié demasiado en lo que yo estaba haciendo y sacaba muchas menos fotos de las que debería haber sacado y cuando llegué a casa y veía las fotos, muchas estaban sin enfocar o mal compuestas o el balance de blanco estaba mal, entonces me llevó muchas horas de corrección en edición. Creo que eso fue un aprendizaje que me quedó en el que digo, bueno, a ver, no hace falta que haga contenido exageradamente en cantidad. Está bueno pensarlo, pero tampoco no irse para el otro lado, no quedarse corto. Creo que esa falla de haberme quedado corto en el contenido me dejó una enseñanza muy grande en la que fue esto, de ir todas las veces que voy a hacer contenido, intento hacer un poco de más, por las dudas. Uno nunca sabe y justamente siempre termino usando alguna de esas tomitas de más. Entonces está bueno dar esa extra, ¿cómo es? Go the extra mile o algo así, que se dice, que es como darle un poquito más, o sea, hacer un poquito más de lo que te pidieron, un poquito más de lo que vos pensaste, un poquito más de lo que vos planificaste. Porque eso es lo que también te va a dar tu valor agregado, te va a ayudar también en la edición y es como un desafío, esto de que hablamos de la inspiración también. ¿Qué haría si tuviera 7 segundos, si tuviese solo 7 segundos? Eh, Me quedaría callado mirando la cámara. Re aburrido. No, no sé, me tiraría de un precipicio, no sé, como que haría algo medio, o sea, creo que me fui medio drástico, pero si tuviese 7 segundos de mi vida, por ejemplo, creo que, y lo supiera, me tiraría a algún lugar muy alto, como para sentir que vuelo. Creo que no era esa la consigna, pero bueno, vamos a omitir que dije algo medio exagerado y vamos a ir adelante. Bueno, creo que eso es todo. Espero que les haya gustado lo que les conté, que les sirva y que salgan un poco más inspirados. Yo desde mi parte les doy les mando fuerzas, les mando, no sé, energía positiva para que sigan adelante, para que hagan lo que les gusta eh, y que nada, que confíen mucho que la forma de salir adelante, la forma de crecer es hacer. Entonces, en el momento en el que están en duda, en el momento que están en intriga, en el momento que están medio depre, transítenlo, no lo supriman, pero aprovechenlo también, porque en esos momentos pueden salir ideas,
pueden salir cosas nuevas, pueden salir creatividades, pueden ser momentos de inspiración. Mucha gente, nosotros pensamos que nosotros nomás nos sentimos de determinada forma, ya sea bien o mal, pero mucha gente vive las mismas cosas. Entonces poder mostrar, poder compartir eso, creo que es una forma de sumar a este mundo y también a la creatividad y al mundo artístico. Así que nada, me despido, espero que hayan estado conformes con sus videos y les deseo lo mejor tanto en el concurso como en lo que estén haciendo. Un abrazo grande y me despido.